Bueno, acá estamos con Santiago Carreras. Primero, Santi, muchísimas gracias por sumarte. Y después, bueno, ¿cómo te trata la vida en Bath? Eh, Están teniendo una buena temporada, están ahí segundos, cerquita de Northampton, y lo tienen a Bristol también ahí atrás. Y quedan varias fechas, así que ¿cómo estás transitando esta nueva etapa en Bath? No, muy bien, la verdad que muy bien. Desde que llegué, nada, fue un poco alinearme a lo que era el club, a la idea de juego y demás. Y bueno, como vos dijiste, ahora pelear ahí arriba, poder llegar a semis y, bueno, obviamente soñar con el campeonato, pero nada, muy bien, la verdad que es muy competitivo día a día en los entrenamientos y demás. Y bueno, también estamos compitiendo ahora en la Copa de Europa, así que nada, dos frentes y con ganas de ganar, obviamente. ¿Cómo fue esta adaptación después de haber estado varias temporadas en Gloucester? Me imagino que estabas muy cómodo allá. eh, ¿Cómo fue la adaptación al nuevo club? Eh, ¿Y cómo es el cambio de club a pesar de estar en un mismo país, siendo extranjero? No, bien, la verdad que sí, en Gloucester, como decís vos, estaba cómodo. Además, nada, estuve con muchos de los chicos argentinos, estuve con Maiko Vivas, con Santi Socino y con Mati, que fue con el que más tiempo transité, sobre todo de los 4, casi 5 años que estuve. Eh, y bueno, ahora es venir a otro club que tiene otras ideas de juego, otras expectativas y ambiciones, así que es un poco aprender, seguir creciendo, adaptarse y nada, como te dije antes, esa ambición por ahí es otra y también está bueno haber cambiado y buscar un poco más de eso. ¿Qué, qué hablaste con los entrenadores de Bath? Y si también, previo a tomar la decisión del cambio de club, tuviste una charla con Felipe o con el staff de los Pumas. ¿Se habla eso con el staff de los Pumas de cambio de club, o es una decisión 100% personal y después obviamente la citación a los Pumas vendrá de la mano a tu nivel? Sí, sin duda que se habla, o pedís por ahí un poco de consejos de gente, nada, como Felipe, más experimentada y que obviamente te puede dar algún que otro consejo y ayudarte en la decisión. Al final la decisión va a ser siempre el jugador, pero bueno, también era basado en los clubes que te quieren y además tampoco es que uno decida dónde ir. Entonces, de acuerdo a las opciones, uno por ahí sí toma la decisión y obviamente se apoyan sin duda que en el entrenador de Pumas y en nada, en su familia, en sus amigos, creo que de todo un poco. Vienen de ahora de tres días de concentración en Londres con los Pumas. Eh, ¿cómo estuvo? ¿Qué se trabaja en estos 3 días y cuando se suelen juntar así medio un encuentro rápido? ¿Dónde ponen el foco? Más allá de que supongo que el objetivo debe ser volver a juntarse y verse las caras después de un tiempo, pero ¿qué objetivos tienen en estas concentraciones? Nada, creo que como dijiste vos, volver a verse, juntarse, poner objetivos de acá a lo que viene, que es julio, que por ahí la última vez que nos vimos fue en noviembre y si no dejas pasar mucho tiempo sin vernos y por ahí sin estar tan alineados, creo que es un poco eso. Ponerse todo en la misma página para lo que viene y seguir creciendo como grupo. Creo que nada, tuvimos muchas reuniones, viste, en cuanto a nuestra cultura, en cómo nos vemos nosotros, en qué nos basamos y también en lo que va a venir este año, que creo que nada, vienen muchas cosas lindas por delante, muchos partidos en casa, entonces hay que llegar de muy buena manera. Eh, Creo que lo hablaba un poco con Pablo la otra vez. Tuvieron el año pasado uno de los mejores años en cuanto a rendimiento y a juego de los Pumas. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal y cómo ves la adaptación de los nuevos dentro de un plantel que creo que está realmente consolidado, y que ya tiene como un grupo de líderes asentado después de un tiempo que capaz eso no estaba tan claro? Y en base al rendimiento del año pasado, ¿qué objetivo fijaron para este año?
Sí, sin duda, creo que nada, fue como decís vos en cuanto a resultados y performance del equipo, creo que fue muy buena. Pero bueno, es parte de un proceso que se viene haciendo hace un tiempo ya y que buscamos seguir evolucionando en ese camino. Entonces, objetivos para este año es seguir creciendo, sea cual sea nuestro camino al final de todo, es crecer paso a paso y no volver a bajar nuestro rendimiento, sino desde la base que dejamos el año pasado, seguir creciendo. Siempre se habla un poco de la brecha entre los tres, cuatro mejores equipos del mundo y capaz están más Sudáfrica y Francia una luz por encima del resto. Em, ¿Qué crees que les falta a ustedes como equipo en cuanto al juego y en cuanto a la mentalidad para poder realmente asentarse dentro de ese grupo de tres, cuatro equipos más regulares, por así decirlo? Bueno, es irregulares y creo que nos está faltando un poco de consistencia en eso de regularidad, por ahí consistencia en partido a partido, poder mantener el rendimiento en lo más alto posible de nuestras capacidades, por decirlo de alguna forma. Porque no sé, nos pasa por ahí que tenemos dos partidos buenos y de repente un partido bastante malo o lo que fuera, entonces creo que es mantener la consistencia de un buen nivel partido a partido. Creo que eso es lo más difícil, eso es lo que hace a los equipos grandes que están en el top 2 como decís vos, top 4 son muy consistentes a lo largo de todos los partidos del año, entonces, o de todos los años, entonces creo que eso es lo que lo hace realmente grandes y realmente buenos. Em, ¿Cómo ves el cambio del calendario? Creo que ustedes, desde que desapareció Jaguares, eh, tuvieron ahí un par de años en el cual tenían que adaptarse al rugby internacional, a los clubes. Les pasó a vos, por ejemplo, y a muchos otros que tuvieron que buscar rápido un club en Europa, aún sin una competencia acá. Entonces creo que eso fue una etapa bastante complicada. Hoy la verdad es que la competencia acá empieza a mostrar un poco los frutos de tener jugadores como Picardo, como Moyano, que empiezan a- a rendir rápidamente en los Pumas y logran ese salto. Eh, ¿Cómo es la adaptación del rugby más nacional y no tan profesional al rugby profesional? ¿Qué experiencia tuviste vos y cómo ves esa adaptación de los jugadores nuevos actualmente? No, creo que como lo mencionaste vos, diste dos ejemplos que nada, no se notó la diferencia, por decirlo de alguna forma, en el salto del rugby al rugby internacional, del rugby profesional al rugby internacional, porque creo que hoy el trabajo que se está haciendo en la Liga Sudamericana, nada, espectacular y creo que es lo que nos va a dar la base a largo plazo para poder nutrir a a los Pumas. Eh, Lamentablemente, hoy muchos nos tenemos que ir afuera a jugar, pero creo que lo que se está haciendo hoy en Sudamérica y ojalá siga creciendo un montón, porque en los últimos 2 años creció un montón, nada, es eso, es el objetivo principal de poder crecer en Argentina profesionalmente y generar una liga nuestra que nada, va a ser muy lindo de ver. Y que Y, ya es muy lindo de ver, digamos, ver los partidos y creo que está buenísimo cómo se vive, lo que se generó, lo que se vive afuera de la cancha, creo que está buenísimo. y venía un poco por eso la pregunta, si veías, por ejemplo, a Dogos, que bueno, te debe tocar ver muchos jugadores de Dogos que conoces o que ubicás de haber jugado contra ellos o de que te los nombran. Y supongo que de Córdoba Athletic debes tener mucha gente conocida eh, metida en el sistema. Em, ¿Te ha pasado de recibir alguna consulta de algún jugador de Dogos o de poder estar con ellos y también que genera esa ilusión de los jugadores jóvenes? De, che, juego en dos y de repente puedo dar el salto y puedo irme a jugar profesional afuera y después puedo jugar en los Pumas? ¿O lo ves más como un paso por el rugby profesional para después volver al club amateur en Córdoba? No, creo que las situaciones
son muy variables, depende de cada uno. Cada uno tiene sus aspiraciones y lo toma como tal. Yo personalmente tengo muchos, de mi mejor amigo hasta, bueno, Agustín Moyano, que es íntimamente mi hermano y hermano de un amigo mío, entonces mucha gente cercana que está ahí en Dogos y muchos compañeros que tuve que también están en Pampas o que pasaron por Pampas o están en Sagnam y con todos por ahí hablas y nada, la verdad que se disfruta mucho lo que es la liga, como te decía antes, lo que se ve y también se ve de afuera. Pero nada, creo que siendo a eso, creo que es muy personal, las aspiraciones de cada uno y a dónde quiere apuntar. Lo que sí está buenísimo que esté ahí porque te da la oportunidad de meter ese paso para después dar el salto al internacional. A vos como experiencia personal, ¿te fue muy difícil dar ese paso al rugby profesional cuando jugabas, cuando te tocó jugar en Jaguares y capaz eras mucho más joven y de repente dijeron Jaguares no va a participar más del Super Rugby, tuviste que irte de 0 a 100 a un club en Inglaterra? ¿Cómo fue esa adaptación tuya? Sí, en realidad creo que Jaguar era recontra profesional y la competencia que había ahí creo que no lo han difícil de encontrar en otro lado o en cualquier otro equipo profesional. Así que nada, creo que ese en realidad fue o ese en realidad fue mi choque con el rugby profesional. Después vine acá y sí, por ahí es otro aspecto difícil el tema de estar tan lejos y cambiar el idioma y la cultura y demás, creo que viene por ese lado, pero en cuanto a profesionalismo, creo que a mí el profesionalismo en sí lo tomé de Jaguares. Eh, Quería pasar a un tema que creo que lo vas a tener bastante familiarizado, que es tu posición dentro de la cancha. Creo que uno de los grandes dilemas de mucha gente es de qué juega Santi, y a vos te ha pasado de jugar en los Pumas de apertura y de repente que llegar a Gloucester y que te pongan de fullback, o que jugar de apertura pero de repente seas opción de las dos cosas, como también lo sos en los Pumas o lo fuiste en los Pumas. Eh, Hoy, ¿en qué etapa de esa situación te encontrás? Más allá de ser opción de las dos, ¿dónde te sentís más cómodo? Y capaz también ahora, con el hecho de que apareció Tommy Albornoz y se asentó bastante, ¿te sentís más cómodo de fullback o todavía seguís poniéndote la 10 con mucha confianza? Y mirá, lo nombré a Tommy, que nada, además que amigo mío, que también es un jugadorazo y nada, creo que vos lo nombrás, pero nunca me tocó compartir cancha, o no me tocó compartir tanta cancha con él, 10 y 15. Si vas a las estadísticas, creo que muy pocas veces empezamos juntos en la cancha. Entonces, nada, yo sigo compitiendo por el puesto donde me toque entrar y donde crea el entrenador que es lo mejor para el equipo. Sea de 10, estoy más que contento y sea de 15 también. No tengo una preferencia. Así que nada, no hay una. Te voy a decir de 10 porque bueno, es como donde crecí jugando, donde aprendí a jugar al rugby jugando de 10 cuando era juvenil, desde mis 15 años hasta los 20. Después en Pumitas empecé a probar de centro, de fullback. eh, y después hoy en día te cubro las dos cosas y la verdad me siento cómodo en los dos, así que nada, Y ese es cuando tenés mi las respuesta. charlas individuales con el staff de los Pumas, puntualmente con el staff de los Pumas, em, ¿qué, qué te transmiten ellos a vos y qué les transmitís vos a ellos en base a eso? No, yo transmito lo que te estoy diciendo. Yo siempre puse al equipo por encima de todo y donde haga falta o donde ellos crean que yo le puedo dar lo mejor al equipo, es decisión de ellos. Es así de simple y ellos me transmiten lo mismo, así que. Y pensando un poco ya más a largo plazo, creo que la versatilidad en la cual te moves dentro de la cancha, que sos opción hasta incluso de win, aunque te ha tocado poco y nada, pero también lo podés ser. em,
¿Crees que Sí. tenés muchas más posibilidades de estar en una lista del Mundial? Y también el hecho de cubrir tanto la 10 como la 15 te va a dar más herramientas para pelear por un puesto ahí. Sí, sin duda que sí. Creo que hoy en el rugby moderno la versatilidad te ayuda y mucho para estar dentro de un equipo y sobre todo más adentro de un plantel sea mundialista o cualquier torneo. Eh, Em, y hablando puntualmente del Mundial, es algo que como grupo ya lo empiezan a pensar, lo empiezan a preparar, porque antes pasaba un poco que los Pumas no tenían tantos partidos durante el año, el calendario de los Pumas era mucho más acotado, porque tenían capaz 3 partidos en julio y 3 partidos en noviembre y se acababa el año calendario de los Pumas. Hoy, más allá de que el Rugby Championship ahora cambia el formato y se va a jugar capaz cada 2 años, pero aún sin el Rugby Championship van a tener 3, 4 partidos en agosto-septiembre, como que se extiende mucho más. ¿Cuesta poner la cabeza en el Mundial o empiezan a prepararlo y empiezan a trabajarlo como grupo? no, a ver, creo que como te dije antes, esto es un proceso que no empieza ni ahora, empezó hace mucho y los procesos mundialistas son largos. Obviamente tendrás que afilar más las, el cuchillo, por decirlo de alguna forma, llegando a esa etapa, pero creo que falta mucho y es difícil, como decís vos, por ahí poner la cabeza tan lejos cuando te faltan 12 partidos este año, jugar con los clubes, creo que está bastante lejos, pero sin dudas que el objetivo es llegar de la mejor manera ahí. Em, y pensando un poco en tu puesto en Bath, em, teniéndolo a Finn Russell, ¿crees que, o tenés esa charla también con el entrenador de, más allá de ser opción de las dos cosas, sos más opción de fullback hoy que de apertura? Sí, sí, no te voy a mentir porque nada, está Finn Russell y yo estoy como opción de 15 pero bueno, también soy la única segunda opción de 10 así que nada, por suerte estoy entrenando las dos cosas en la semana, que eso es lo que te da ritmo y te permite seguir creciendo en las dos posiciones, así que eso para mí es lo más importante, semana a semana seguir entrenando tanto de 10 como de fullback y obviamente si me toca hacerlo en la cancha, todavía mejor. Quería pasar un tema que vengo tocando con todos los que fui entrevistando, que creo que es uno de los temas que capaz está más latente hoy en el rugby, que es el tema del referato. Puntualmente a los Pumas les tocó sufrir 2 o 3 fallos bastante alevosos, por así decirlo, sin intervención o con una intervención errónea del TMO. ¿Cómo lo vivís vos como jugador? Eh, ¿Y cómo es la relación hoy jugador-referee? ¿Y qué crees que está fallando en el sistema, sin criticar al referee puntualmente, sino al sistema en general de eh, que capaz se cometen errores que con todas las herramientas que hay son raros de entender? Sí, sin duda que creo que tuvimos por ahí errores en contra muy polémicos y cuando tenés un TMO que no toma la posta y nada, la verdad el error es tan claro que te deja algunas dudas, pero nada, yo laburándolo personalmente creo que me estresaba mucho por los errores arbitrales en la cancha. Era algo que me sacaba mucha energía y algo que trabajé mucho o estoy trabajando, sigo trabajando para que no me afecte tanto. Pero nada, estoy un poco dejándolo de lado porque sí, son humanos, se pueden equivocar, pero por ahí uno no entiende cómo el TMO no lo no avisa que hubo un error tan grande. Sí creo que el error por ahí de todo el arbitraje está en que por ahí no se entiende cuál es la línea del referato hoy en día, porque un árbitro te dice una cosa, después otro árbitro te termina arbitrando otra. Entonces, creo por ahí es esa, no sé cómo se ponen de acuerdo en ponerse alineados de dirigir de la misma forma.
Sí, creo que en ese sentido se coincide en general, en líneas generales, y es una crítica a nivel, creo yo, mundial Sí, de la falta mundial. de la falta de criterio. Em, ¿Sentís que muchas veces, por ser capaz un equipo que no está dentro de los cuatro o cinco mejores del ranking, eh, los perjudican, o sentís que es más algo de falta de criterio y falta de tacto, por así decirlo? ¿O sentís que hay veces que, por ejemplo, no sé, en el pase forward de Australia que terminan try, no lo cobran porque es Australia y a ustedes capaz se los hubiesen cobrado? Sí, no quiero ser conspirativo, pero bueno, obviamente cuando te pasa a vos lo sentís medio Personal. personal, por decirlo de alguna forma, pero bueno, como te dije antes, se pueden equivocar seguro. Creo que más allá de ese pase a Australia fue que pasó varias veces. No es que pasó una, sino que pasaron un par de veces y ahí es donde por ahí te entra la duda si hay algo otra en cuanto a esto del ranking o sea solo un error del momento. Justo recién hablabas de un poco del estrés y de manejar algunas situaciones dentro de la cancha, y me gusta tocar siempre este tema, y sobre todo con jugadores que tienen roles puntuales, como puede ser tirar el line o patear a los palos, como funciones que capaz influyen mucho en el rendimiento del equipo. ¿Cómo trabajás vos esa presión, y cómo fuiste desarrollando esas habilidades mentales, esas destrezas mentales durante toda tu carrera para que hoy estar donde estás y seguir posicionándote dentro de los mejores jugadores que puedan formar parte de un seleccionado? No, es algo que trabajé y sigo trabajando con un psicólogo, porque nada, creo que es una parte muy importante del jugador y de la performance que tenés dentro de la cancha, no solo dentro de la cancha, sino en la semana también, de cómo entrenás, de cómo te hablas a vos mismo, de cómo pasás los errores a otra página, de cómo te repones de algún, no sé, try del rival o lo que fuera. Entonces creo o esto del árbitro que te digo, entonces creo que nada, es una parte creo que fundamental para cualquier deportista. Si le preguntás a cualquiera deportista de alto rendimiento, te va a decir que la mentalidad o esto de cómo manejar tu cabeza es fundamental. Yo por suerte hace 2 años ya empecé a trabajarlo y nada, creo que me sube un montón para seguir creciendo como jugador también. Eh, sí, y me quiero detener también en el tema de la patada, justamente porque hoy, sobre todo en el rugby amateur, acá en Argentina y en el interior, pasa lo mismo. Hay un montón de pateadores y hay un montón de situaciones que se dan fin de semana, en el cual hay veces que mirás la situación y decís, cómo puedo errar desde ahí? Y capaz muchas veces la gente se olvida de que es un jugador amateur, que entrena martes, jueves y juega el sábado y después tiene un trabajo, una familia. Entonces, también está bueno la mirada de un profesional que se dedica a eso y que tiene los mismos problemas que tiene el amateur, o que tuvo los mismos problemas que tiene el amateur día a día. Entonces también, tu mirada y tu consejo para ese jugador que capaz está arrancando o capaz juega en primera hace un año y tiene esos fantasmas que supongo que vos debes haber tenido y que incluso hoy capaz cada tanto te surgen. Sí, sin duda. A ver, creo que a un jugador amateur no se puede criticar nada, pero bueno, está viviendo para su club y nada, jugando por amor a su club, a su camiseta. Entonces creo que más allá de lo que decís vos, no se le puede criticar nada. Pero sí, creo que, como te digo, es un poco entender cómo funciona la cabeza, cómo funciona la cabeza de uno eh, en ciertos momentos y cómo se está hablando, digamos, o qué tipo de concentración está haciendo, cómo llega a ese momento, cómo preparó la semana para llegar a ese momento. Entonces, creo que son muchas variables que obviamente un profesional de la psicología te lo puede explicar mejor o tratándolo personalmente lo puede entender mejor. Pero sí, te digo que a mí es algo que me ayudó mucho a crecer
como jugador para pasar un montón de cosas, de seguir creciendo en lo mental, pasar adversidades de qué es lo que dicen los de afuera y, y cómo me veo yo adentro de una cancha. Y para terminar, justamente recién hablabas de los clubes. eh, ¿qué recuerdos y qué le dirías al Santi Carreras que arrancaba a jugar en Córdoba y en su club? Eh, y si soñás con una vuelta a tu club y volver a vestir esa camiseta. Se me pone un poco la piel de gallina, pero sí, sin duda que sí. Nada, de mi club tengo los mejores recuerdos, tengo todos mis amigos, es donde crecí, donde me ayudaron a crecer, donde me formaron, entonces sin duda que el día de mañana ojalá el físico me acompañe para volver, para poder disfrutar un par de años en el club. Buenísimo, Santi. Bueno, muchísimas gracias por la nota y esperemos que sea un gran año para vos en lo personal y para los Pumas también. Dale, perfecto, muchas gracias. Gracias a Gracias a vos. vos. Abrazo grande. Gran abrazo.